¿Voy? empezamos con tu exposición, los 2 minutos. Sí, Venga. vale. El tema de mi presentación es la Casa Milá de Antoni Gaudí. Mi elección se basa en mi interés por los detalles arquitectónicos y artísticos que componen esta obra, pero sobre todo por la controversia que suscitó en el momento de su construcción. En 1906, Pere Milá, un joven adinerado, casado con una rica viuda, encargó a Gaudí la construcción de un edificio para que fuera su casa y pisos de alquiler. A pesar de los desafíos legales y financieros, la construcción resultó en una impresionante escultura abstracta, con líneas curvas y formas orgánicas. Esta joya arquitectónica catalana se encuentra en el Paseo de Gracia en Barcelona. La búsqueda de la belleza no era lo único importante para Gaudí. Siempre considerando las necesidades de la vida cotidiana, adoptó soluciones innovadoras para aspectos como la distribución de la luz y la distribución de los espacios, entre otras. Um, Sin embargo, tras su inauguración, la obra fue objeto de ridículo debido a la falta de comprensión de su modernidad en la época. La crítica satírica en los periódicos fue cruel, pero afortunadamente con el paso de las décadas recibiría reconocimiento, siendo declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué te interesó este tema? Me interesó porque estaba asistiendo a un documentario de Netflix sobre La Pedrera, se llama Viviendo con Gaudí, es de una señora que vive allí, y cuando hablaba de el significado histórico del edificio, me pareció importante y no era lo que yo había percibido cuando lo conocí en Barcelona. No me pareció nada de tan grandioso. Entonces fue curioso cambiar de opinión tras asistir al documentario. Ajá. Cuando tú visitaste el edificio, ¿fue una visita rápida, superficial? Sí, la verdad es que no he visitado el edificio, solo he visto desde fuera Ajá. cuando mientras caminaba por Barcelona y la verdad es que me pareció un edificio un poco raro y hasta quizás feo, así que comprendo la mala recepción que tuve en la época, porque si no comprendes tanto el significado, puede ser que no percebas que no note la belleza Exacto. Has de dicho que inmediato. tenía formas onduladas, muy excéntrico en aquella época. ¿Qué otras características tiene? Sí, tienes formas onduladas que fueron inspiradas en el paisaje del mar Mediterráneo. Es como si, sí, como si fuera una cantera, de verdad. Y los balcones fueron inspirados en algas marinas, entonces son como si fueran algas marinas. Es como el fondo del mar. Ajá. Y viven personas en ese edificio. Está Sí, habitado. todavía está habitado, tiene muchas funciones hoy en día, pero todavía sigue teniendo tres inquilinos que tienen ahí su residencia. Pero también es un centro cultural, hay festivales de jazz, hay actividades interactivas para las familias, experiencias sensoriales o en 3D, Ah. Y todo, sí, se puede hacer una visita guiada, una visita a tu ritmo. Está. sí, una visita sensorial también con maquetas que puedes tocar, porque hay gente que tiene necesidades especiales y que necesita tocar las cosas y es algo que ofrecen allí también, ¿Y cómo sentir la textura. Sí, 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 sí. ¿Cómo viven esos inquilinos? La cantidad de gente diaria que pasa por ahí. Sí, no sé cuánto a los turistas, ellos se sienten orgullosos de vivir en un monumento, porque se convirtió en un monumento. Se sienten orgullosos y no les molesta lo ruido de los turistas, porque están muchísimo orgullosos de vivir en allí. Ajá. ¿Qué implicaciones tiene vivir en un edificio de ese tipo que es patrimonio de la UNESCO? ¿Qué repercusiones tiene para la gente?
para la vida cotidiana es que no puedes cambiar lo que quiera, no puedes, por ejemplo, en este edificio es muy difícil colgar fotografías en las paredes, hay mucho que no se puede hacer, pero lo que los inquilinos dicen es que vale la pena porque lo que pueden ver desde sus balcones, desde sus Mm, ventanas, es una obra de arte. Entonces, claro, tienen la conciencia de que viven dentro de una obra de arte y eso viene con sus limitaciones, claro. claro, claro, claro. Pero antes de estas personas vivió Milá, Pere Milá y su familia, ¿verdad? Sí, Pere Milá y José Segimón, Ajá. y bueno, porque construyeron el edificio para que fuera su casa y además de los pisos de alquiler, sí, pero ha vivido una profesora de inglés, un príncipe egipcio y sí, mucha gente importante cuando era solo un edificio para alquiler de viviendas y ahora hay tiendas y Sí, sí, sí. negocios también. Si tuvieras el dinero para pagar un alquiler o para comprar una casa ahí, un apartamento, ¿lo harías? ¿Vivirías ahí? Creo que viviría por un rato, tal vez por un año, no sé si por un tiempo más largo, porque es un poco restrictivo y también un local de mucho ruido, Sí, 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 ¿sabes? sí, sí, Me gusta un poquito más de tranquilidad para mi residencia, sí, sí. ¿sabes? ¿Cómo tomarías el hecho de gente constantemente mirando, escudriñando dónde vives, a veces tocando al timbre de tu casa posiblemente? ¿Cómo lo Imagínate, vivirías? no, me molestaría muchísimo. Si no podría, la verdad es que no podría, porque me Mm, gusta la tranquilidad. Tu casa mm, es tu templo de tranquilidad mm. y descanso, entonces no, no es para mí. Sí, sí, sí. Y bajar a la calle y ver más turistas sería muy Sí, molesto. muchísimo molesto, agotante también. Sí, 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 Esa- sí, sí, sí. Sí, saca sí, tu sí. energía, es mucho ocurriendo todo el Sí, tiempo. sí, sí. No, Eso está es conectado demasiado. con cómo está Barcelona en este momento, pero bueno, no es tu tema, no es tu tema. Pero el impacto tan enorme del turista. Sí. ¿Has hablado de la opinión pública en aquel momento? ¿Todavía hay personas que lo consideran ridículo, extraño, excéntrico? ¿Tú crees que Sí, como dicen que hay tantos gustos cuanto colores y todo sí? esto, entonces sí, imagino que todavía, sí, incluso algunos arquitectos no reconocen el valor de este edificio y no les parece g- Ah, así tan importante. Pero imagino que para la mayoría de la gente ahora sí, es innegable su valor arquitectónico, histórico, cultural. sí. Entonces, ¿Qué materiales usó en la construcción? usó piedra caliza y Ajá. hierro también. No utilizó paredes de sustentación, pero más bien columnas. Y Ah, estas columnas hechas de piedra caliza y hierro y todo eso. Así que puedes cambiar la planta de los edificios porque las paredes no lo sostienen. Incluso la fachada es solo para decorar y puedes esculpirla porque no necesita sostener el edificio. Porque Gaudí quería estar libre para diseñarla, dibujarla sin que tuviese que sostener. Entonces las columnas hacen el papel de sostener el edificio y él pudo solo utilizar la fachada como decoración. wow, qué interesante. La casa Milá se construyó antes, después del Parque Güell, antes, después de otras construcciones, ¿lo sabes? Sé que fue después de la Casa Bayó. Ah, Incluso la idea era que el señor Milá encargó a Gaudí un edificio muy parecido a la Casa Bayó. Eso era porque estaba encantado con la Casa Bayó. Pero Gaudí no quiso repetir su mm. mismo trabajo. Entonces dio rienda Dejó, suelta a su imaginación y eso es lo que causó tanto de los problemas también, de claro. las disputas, porque
era un artista y se imaginaba libre para hacer lo que le daba la gana. Esa es la verdad. ¿Cuál fue la reacción del señor Milá cuando vio la construcción? Terrible. Eso fue otro tema de las sátiras en los periódicos, sus disputas, sus peleas, porque no, incluso no querían pagarle. Ah, Dalí tuvo que disputar legalmente su sueldo por la obra. La decisión judicial fue en su favor, pero sí tuve que ir a los tribunales, porque siempre disputando, porque Gaudí cambiaba los planes a todo tiempo y, sí, y sí, sí, el coste también iba aumentando con eso. claro. Uh, qué bueno. Em, ¿Has hablado de las características únicas de la casa? ¿Algo más que puedas mencionar? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún secreto? Sí, lo interesante es que hasta los detalles que parecen solo estéticos sirven un propósito inteligente, porque Gaudí tenía una inteligencia matemática que es solo de ingenieros. Los arquitectos no tienen tantos conocimientos de ingeniería como ellos. Entonces, era muchísimo inteligente, además de ser un artista interesado en la parte estética. Mm, Entonces, por ejemplo, la puerta de entrada tienen vidrios de tamaños diferentes y miras y, oh, qué bello los tamaños, pero sirve al propósito de tener vidrios mayores en la parte más expuesta o no, todo lo contrario, los vidrios menores en la parte más expuesta para que estén protegidos de la acción del tiempo, viento, lluvia. Entonces, todo sirve a un propósito lógico, pero también estético. Eso es lo que más me encanta. wow, es increíble. Mm. Cuéntame un poquito sobre otros trabajos de Gaudí, su vida. Sí, bueno, su vida, lo interesante es que su trabajo y su vida cambiaron porque era un joven interesado en salir, en andar en carruaje y vestirse bien y todo esto, pero como siempre fue religioso, el aspecto religioso se fue aumentando Ah, al decorrer de su vida y abandonó esta vida de lujo y todo eso, se convirtió en un señor muy simple porque incluso es lo que lo tornó imposible de reconocer cuando fue atropellado, porque tenía un aspecto muy simple, y decidió que solo trabajaría después de la Casa Milá, que fue su última obra civil, decidió dedicar el resto de su vida a la Sagrada Familia, porque era algo relacionado a su fe, a su religión, y no estaba más interesado en trabajar para los burgueses y la élite que servía antes, sus mecenas. sin embargo, aunque la Sagrada Familia corresponde a una época más de más reflexión religiosa, también es muy efusiva en cuanto a decoración, ¿verdad? Sí, Es ¿verdad? decir, Pero para él, su seña personal se mantuvo. sí, porque es su personalidad. Y para él era su homenaje a Dios y a todo eso. Entonces debería ser grandioso. Sí, sí, So, sí, su sí. forma de homenajear Sí, a su sí, sí. Dios, yo creo. Sí, 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 wow. ¿Hubo disputas legales? ¿Has hablado de las disputas legales con el señor Milá? ¿Hubo alguna disputa con el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Alguna otra autoridad? Sí, esto fue interesante porque el ayuntamiento eh, les informó de que había una columna que invadía parte de la acera del paseo público. Entonces es algo muy serio, invadiendo parte de la acera. Y también el predio excedía el reglamento en volumen construido y todo eso. Ah, Y la conclusión fue de que después de mucha disputa y de una multa altísima que los Milá tuvieron que pagar, 100.000 pesetas, si no me equivoco, y después de todo eso, concluyeron que por su carácter monumental, el edificio no debería necesariamente seguir a las reglas del ayuntamiento. Entonces, un poquito de suerte, mucho dinero y disputa y todo se qué quedó bien. bueno.